Advertencia. La siguiente parte de la serie Atlantis Eleva trata sobre los orígenes del racismo y el antisemitismo, y por lo tanto contiene una gran cantidad de lo que obviamente y fácilmente se puede interpretar como racismo y antisemitismo para los menos abiertos de mente y fáciles de ofender. Probablemente no ayude que esté compuesto y narrado por un blanquito ario de RH negativo y ojos azules. Pero Morgan Freeman ya estaba ocupado y fuera de nuestro presupuesto. Así que si no puedes soportar el calor, no te quedes en la cocina. Como señaló el brillante antropólogo Robert Sepper en su libro altamente recomendado, Especies con Amnesia, políticamente correcto no significa históricamente correcto. Mientras que la ONU y otros grupos de expertos políticamente motivados impulsan la agencia del Plan Kalergi para diluir y mezclar todas las razas a través de la migración y el mestizaje, eliminando el nacionalismo y el orgullo de la identidad cultural, mientras promueven la absurda idea bolchevique liberal de que no existen ni siquiera razas diferentes. Vamos a adentrarnos en lo que indudablemente han descubierto los proyectos modernos de genética y genoma en la última década, que es que no solo existen razas genéticas muy diferentes, sino que están absolutamente compuestas por el antiguo cruce entre lo que se puede considerar completamente diferentes especies de homínidos y cromañones, y que esta es la causa fundamental de todo el racismo y los problemas en nuestro mundo moderno de hoy. Hay una cita curiosa en la Biblia King James en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos se convirtieron en valientes, que eran ancianos de renombre. Pero ¿quiénes fueron los padres de estos gigantes, sino los propios gigantes? Hasta hace poco era un largo mito retenido que dos especies animales diferentes con diferentes cantidades de cromosomas y posiciones de ubicación no pueden reproducirse y producir descendencia juntas. En realidad tenemos la cama, la descendencia de un camello y una llama; el balfín, la descendencia de una orca y un delfín; la sabana, que es la descendencia de un gato doméstico y un cerval africano; el boyote, la descendencia de un coyote y un lobo;
De hecho, el 10% de las aves norteamericanas son descendientes de especies cruzadas. Pero los híbridos de especies cruzadas que realmente interesan a la cita de Génesis son el Dezo y Yaco, la descendencia entre un yak y una vaca, porque la descendencia es mucho más fuerte y más grande que un yak o una vaca, y puede cruzarse con yaks o vaca. O el gruñidor, la descendencia de un oso grizzly y un oso polar mucho más grande que cualquiera de sus padres. Y por último, el ligre, la descendencia de un león y un tigre en cautiverio, que crece hasta el tamaño gigantesco de un león y un tigre juntos. Parece que en ciertos casos el giganticismo es el resultado genético de un mestizaje de especies cruzadas. Entonces, en Génesis, ¿qué especies antiguas los homínidos avanzados fueron percibidos como los hijos de Dios o más bien los dioses? ¿Y qué especies de homínidos eran hijas de hombres que se cruzaron y produjeron una descendencia gigante? ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando se dice vinieron a, si no copularon y eyacularon adentro? Hermano, buen punto, pero esto es un canal familiar saludable. No puedes decir eso. No, no lo es, Moisés, y sí podemos. ¿Alguna vez te notificaron que la extensa ciencia genética moderna, tanto del proyecto del genoma humano como de los científicos genéticos rusos, han desacreditado hace mucho tiempo tanto la teoría de la evolución de Darwin como la teoría de la inmigración africana? Si no es así, examinemos la historia de por qué cualquier persona no notificada todavía cree que falsamente en cualquiera de los dos. El hombre Piltdown una vez se pensó durante 40 años que era la prueba del eslabón perdido de Darwin, ahora llamado el engaño del siglo. La vergüenza de todos los tiempos de la ciencia antropológica tenía el cráneo de un humano y la mandíbula de un orangután, que después de pruebas a base de flúor y pruebas de nitrógeno, 40 años después, resultó ser exactamente eso. Un cráneo superior de un viejo homínido combinado con una mandíbula inferior de primate, teñida a propósito para que parezca más viejo y coincida con el cráneo humano. Mientras tanto, el maestro sustituto John Thomas Scopes tuvo un juicio famoso contra el fiscal William Jennings Bryan en Tennessee por enseñar la teoría de la evolución a sus estudiantes basada no solo en la teoría de Darwin y el engaño fraudulento del hombre de Piltdown, sino también el hombre de Nebraska encontrado el mismo año, un solo diente, que resultó después la victoria de Scopes, y de seguir investigando para encontrar que el resto del esqueleto del hombre de Nebraska era en realidad el esqueleto y el diente de una especie extinta de jabalí, no de un hombre. Russell Griswold. Oink oink, mi buen hombre. La siguiente prueba de la teoría de Darwin fue el hombre del sureste de Colorado de 1927, basado en un conjunto parcial de dientes incrustados en la roca, que resultó pertenecer a un caballo antiguo del periodo Eoceno, que ese mismo año nos trajo al hombre de Montana, un diente molar fósil de apariencia humana del periodo Eoceno. Resultó pertenecer a un cuadrúpedo parecido a un perro, con dientes de hombre del género Euprotogonia genus. Hubo muchos más, pero el que más merece nuestra atención y que todavía se está vendiendo falsamente hoy como una prueba tanto del eslabón perdido como de la teoría de la inmigración africana, ahora desacreditada genéticamente, es Lucy, que se encuentra en 1974 en Etiopía y lleva el nombre de Lucy en el cielo con diamantes, la canción de los Beatles que sonó toda la noche cuando la encontraron. Definitivamente estaban fumando algo. Pero como con todos los hallazgos arqueológicos, todos pensamos en Lucy como las estatuas de museo imaginadas y los dibujos de libros que obtenemos de artistas comisionados, sin ningún nivel educativo en antropología, osteología, zoología o paleontología. De alguna manera girando mágicamente un 70% del esqueleto parcial faltante, sin manos ni pies, algunos dedos de los pies, un hueso de la mandíbula inferior y 3 piezas parciales del cráneo en la espalda,
pero sin cejas, nariz o cuencas en los ojos, en algo que se parece más al Planeta de los Simios de 1978. El Dr. Charles Oxnard, profesor de Anatomía y Biología Humana en la Universidad de Australia Occidental, señala que los australopitecinos como Lucy y muchos otros como ella encontrados desde entonces son más diferentes tanto de los monos africanos como de los humanos que los simios africanos y los humanos entre sí. Ahora sabemos que sus pies conservan la tendencia a agarrar con dedos largos y curvos para agarrarse a las ramas. Tenían mecanismos de bloqueo de la articulación de la rodilla sin desarrollar, que permiten que los bípedos, como los humanos, se mantengan erguidos cómodamente durante largos periodos de tiempo. Los estudios bioquímicos de sus caderas y muslos muestran que no caminaban erguidos en absoluto. Tienen la morfología de hueso de la mano de un andador de nudillos, ausente en los humanos. Las cuencas de los hombros apuntaban hacia arriba como los simios, construidas para la escalada activa y la vida en los árboles en lugar de las cuencas de los hombros humanos que apuntan hacia los lados. Tenían capacidades craneales más pequeñas que las de los chimpancés modernos, cuencas oculares cerradas en el cráneo, dientes molares afilados, brazos largos, piernas cortas, y he aquí un reexamen posterior de los fragmentos de las vértebras de Lucy, demasiado pequeños para encajar en su columna vertebral. Resultó ser una vértebra torácica de babuino que pasó desapercibida durante años y sin embargo no se encontró ningún esqueleto de babuino en la excavación de Lucy. Sin embargo, todavía se encuentra hoy en los museos y en los libros escolares de nuestros niños como el eslabón perdido. Para ser justos con Darwin, admitió abiertamente al final de sus propios escritos que su teoría posiblemente era una tontería y porque otros científicos y él mismo tienen buenas razones para pensar eso, especialmente la falta de evidencia fósil de transición. De hecho, como señala Robert Super, el registro fósil hasta el día de hoy indica cero evidencia científica de un modelo lineal progresivo del ascenso de la humanidad de pequeñas criaturas simiescas prosimión a monos, luego grandes simios y finalmente a nosotros. De hecho, lo que está quedando claro a través de investigación publicadas en los campos de la genómica y la genética es que la humanidad puede ser en realidad un ser compuesto, una especie de homínido híbrido tan diferente de los monos y simios como nosotros de las jirafas y definitivamente no de un ancestro común originario en África. Antes de adentrarnos en los estudios genéticos recientes y el mapeo del genoma, tanto de los humanos modernos como de los haplogrupos de homínidos antiguos, el ADN mitocondrial y el ADN cromosómico, no se desanimen, explicaremos esta ciencia en un lenguaje básico simple. Hagamos una revisión básica de las épocas, las edades dentro de las épocas y las especies de homínidos, ya que hay muchas, para que podamos mantener una imagen clara y organizada en nuestra cabeza de lo que realmente estamos hablando, y desde cuándo, al menos, de acuerdo con la narrativa científica convencional aceptada. Sí, somos conscientes de que la datación por carbono tiene un defecto de 3.500 años en ambos lados. Las épocas geológicas son solo suposiciones y pueden estar muy alejadas de la realidad, y diferentes personas tienen diferentes creencias religiosas, científicas o conspirativas acerca de la edad real de la Tierra, cuán cortos pueden ser estos ciclos, etc. Respetamos eso, solo usaremos el mapeo convencional por ahora, solo como una ayuda visual, teniendo en cuenta que estos marcos de tiempo y capas de registro fósiles podrían ser muy diferentes en la realidad. No tiene relevancia el punto sobre el mapeo genético. Hermano, 2 aclaraciones de responsabilidad en 14 minutos. Será mejor que no menciones a los judíos. Tranquilo, Moisés, estamos hablando de raza, no de religión en este momento. En primer lugar, un homínido con la letra D es una familia de significado bípedo erecto. Siempre camina sobre 2 patas de mamífero primate que incluye humanos recientes junto con formas ancestrales extintas y relacionadas, y en algunas clasificaciones recientes, los grandes simios, el gorila orangután, chimpancé y bonobo.
Pero aunque estos simios pueden caminar durante cortos periodos de tiempo en dos pies, no solo caminan de esta manera o normalmente lo hacen. Son caminantes de nudillos como Lucy, que es nuestra primera pista de que una agenda engañosa alimentada por el engaño se está llevando a cabo a propósito. Estamos utilizando deliberadamente el término homínina con letra N, que significa cualquiera de la tribu taxonómica de homínidos, que incluye humanos recientes junto con formas ancestrales extintas y relacionadas. En otras palabras, desastre de los monos y simios cuadrúpedos que caminan sobre los nudillos en la categoría de homínidos, y eso es donde realmente descendés. Las épocas son simplemente eras geológicas imaginadas por la ciencia convencional de grandes cambios basados en los estratos de roca, capas, muestras de núcleos de hielo, el registro fósil, isótopos y una serie de otros factores. Los periodos que nos preocupan son el final de la época Plioceno, supuestamente hace 3,2 millones de años. La época del Pleistoceno es la que hubo una supuesta edad de hielo cerca de su final hasta hace unos 11.600 años, y el actual periodo del Holoceno en el que vivimos ahora. En estas épocas que encontramos las especies de homínidos que están genéticamente relacionadas con los humanos modernos y físicamente similares a nosotros y no a monos y simios. Por último, dentro de estas épocas tenemos edades, donde hay cambios drásticos en los tipos de alimentos, refugio, ropa, herramientas, arte de armas, joyería, tecnología y los metales que utilizan nuestros antepasados homínidos, como la edad de piedra, supuestamente comenzando hace 150.000 años. La edad de bronce hace 4.400 años y la edad de hierro hace unos 2.800 años. Una vez más, estas son solo interpretaciones vagas y la imaginación de artistas sin educación en ciencias, creadas a partir de descripciones genéticas y esqueléticas conjeturales que han recibido de los llamados científicos. Si buscas en Google cualquiera de estos, verás una gran cantidad de imágenes muy diferentes entre sí. Algunos de ellos rayan en lo absurdo de las películas del viejo planeta de los simios, claramente dibujadas por personas que, basadas en dientes de cerdo y caballo desacreditados, todavía creían falsamente que todos evolucionamos de monos africanos, sin haber sido informados sobre los descubrimientos del mapeo de haplotipos genómicos en los últimos años. Como estamos a punto de establecer genéticamente que estos homínidos son una taxonomía diferente de los monos, y son nuestros antepasados reales, elegí a propósito imágenes de referencia que se parecen más a los humanoides y no a la caza de primates en el zoológico de Brookfield. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Atlantis? Y mucho menos con los orígenes del racismo. Todo. Elemental, mi querido Watson, y paciencia. Los primeros restos de Homo sapiens moderno anterior, la mayoría de nosotros, fueron encontrados en una cueva griega que supuestamente data de 194.000 años. Hace solo unos años se encontraron restos modernos de Homo sapiens en una mina marroquí que data de hace 300.000 años. Ahora bien, estas no son ciencias exactas porque solo tenemos conjeturas basadas en lo que encontramos, dónde las encontramos y cuándo supusimos que era. Alguien podría encontrar un esqueleto de Homo sapiens más antiguo en otro lugar, o podrían surgir nuevas técnicas modernas de datación que desacrediten todas nuestras suposiciones actuales, como sucede constantemente en arqueología y antropología. Pero según lo que sabemos por ahora, bueno, ¿de dónde vienen todos estos Homo sapiens diversos? ¿Se teletransportaron a Marruecos hace 300.000 años desde otra dimensión? El mapeo genómico ciertamente prueba que no. Lo único que podemos hacer es mirar los grupos de homínidos que sabemos que existían en ese momento e incluso aquellos de los que aún no tenemos evidencia fósil moderna, pero tenemos evidencia genética de restos fósiles más antiguos y comienza a ser claro como el cristal de dónde venimos. Como señala Robert Super,
Es de conocimiento común y un hecho bien conocido en los pequeños círculos científicos que estudian y leen los artículos publicados tanto sobre el genoma humano como de cómo se compara con los otros genomas de homínidos, que ahora también han sido secuenciados, que el único antepasado común que se originó en África, también conocido como teoría de la emigración africana, es en realidad lo opuesto a la realidad. Lamentablemente, dentro de la prensa convencional y los círculos académicos, existe un vacío conspicuo y aparentemente deliberado cuando se trata de informar e informar al público sobre sus controvertidas implicaciones, incluso peores ahora con el clima político actual. Nadie quiere tocar este tema ni por encima, por temor a una reacción violenta y la cultura de cancelación. ¿Y quién puede culparlos? La teoría de la emigración africana es definitivamente un eje en el paradigma del orgullo negro y culpa blanca. Y Dios sabrá, las comunidades negras y africanas siguen luchando por el respeto y la retribución que merecen. Y yo personalmente los aplaudo por ello. Pero nuevamente, políticamente correcto no es históricamente correcto. Y la tontería de una raza superior sigue siendo una tontería de una raza superior, sin importar qué color de piel intente jugar esa carta. Entonces, comprensiblemente, este video no será muy popular para ninguna de las partes. Hermano, háblales de genes, haplogrupos y tonterías. Glicosilaminas son compuestos bioquímicos de grupos glicosilo, derivados de carbohidratos, que se unen a un grupo amino y forman un enlace. Uno de estos unidos a un azúcar de 5 carbonos se llama nucleósido, y cuando está unido a uno o más grupos fosfato, obtenemos un nucleótido, que son biomoléculas esenciales en todas las formas de vida. Cuando se obtiene una secuencia de estos nucleótidos en una fila en el ADN o ARN, que codifica la creación de más ARN o proteínas, llamamos a esta secuencia de nucleótidos un gen. Cuando dos o más de estos genes o secuencias de nucleótidos ocurren alternativamente en el mismo lugar exacto en la posición de un árbol cromosómico, obtenemos un alelomorfo o un alelo, y los grupos de estos alelos dentro de nosotros constituyen nuestro genotipo, que podría ser, por ejemplo, un alelo con la posibilidad de expresar verde, azul, avellana, marrón o una combinación de cualquiera de ellos en el color de los ojos. Es posible que tengas ojos marrones, pero eso no significa necesariamente que no haya también secuencias de nucleótidos de genes de ojos azules y avellana en su árbol de color de ojos cromosómico. Eso puede transmitirse a tus hijos y expresarse fácilmente en ellos. Estos grupos de alelos que pueden transmitirse a la descendencia de uno de los dos padres se denominan haplotipos. Entonces obtenemos haplotipos de genes separados de cada padre, o más bien grupos de diferentes posibilidades de expresión genética física para diversas características físicas e incluso ciertos comportamientos. Una de las más revelaciones sorprendentes de los estudios genómicos muestra que los europeos contemporáneos comparten la continuidad genética con los europeos antiguos, pero no tienen muchos de los marcadores genéticos que se encuentran en los africanos modernos. África subsahariana, naranja, morado y amarillo. Finlandia, Suecia, Noruega, ninguno de ellos. Por ejemplo, los genes del Homo heidelbergensis nunca se encuentran en los no africanos. Sin embargo, su especie se remonta a 700.000 a 300.000 años atrás, al menos según la datación de registros fósiles modernos. Pero nunca migró a Escandinavia en 400.000 años. ¿Por qué? Un estudio de haplogrupos publicado hace 8 años en 2012 llamado Reexaminar la teoría de la emigración africana y el origen de los europoides o caucásicos a la luz de la genealogía del ADN, estudió los cromosomas Y del linaje paterno, que son genes transmitidos de padre a hijo, y examinó en 7.556 haplogrupos genéticos diferentes y se encontró que no había marcadores genéticos africanos en ninguno de los 400 participantes no africanos del estudio. Concluyeron que los haplogrupos europoides o caucásicos no descendían de los haplogrupos africanos A o B,
ya que ninguno de los participantes no africanos dio positivo en ninguno de los 13 subclados africanos del haplogrupo A, y ninguno de los participantes europeos ni no europeos de otras partes del mundo portaban ninguno de los 16 haplotipos de genes del haplogrupo genético A o 3 haplotipos del haplogrupo B genético que se encontraron en los participantes africanos. Llegaron a la conclusión de que los africanos subsaharianos no abandonaron África para colonizar el resto del mundo, ya que la teoría de un ancestro común de la inmigración africana supuso previamente antes de que las ciencias genéticas estuvieran disponibles. Como señala Robert Seffer, los genetistas no solo han mapeado todo el genoma humano, incluidas las personas nativas de todos los continentes, sino que también han secuenciado con éxito genomas casi completos para especies de homínidos antiguos como neandertales, denisovanos, arcaicos africanos, Homo erectus e incluso la especie Hobbit, Homo floresiensis, sin mencionar nuestro proverbial elefante atlante en la habitación, Cro-Magnon. El ADN de Cro-Magnon es completamente moderno y no ha cambiado durante 28.000 años. Y aún hoy coincide exactamente con la estructura genómica de los pueblos modernos de Dalarna en el centro de Suecia y el sureste de Noruega. Y adivinen qué famoso maníaco impulsado por la eugenesia estaba interesado en la genética de sus vecinos arios del norte. Pero antes de entrar en eso, se encontró en 2012 y 2013, después de que se extrajeron y secuenciaron ADN mitocondrial y nuclear de fósiles neandertales y se compararon al genoma humano moderno, que los neandertales contribuyeron al acervo genético de casi todas las poblaciones no africanas, así como un pequeño porcentaje del 7% a la tribu Masái de África Oriental, algunos de los cuales he conocido personalmente. Y los neandertales aportaron un porcentaje más de ADN a los asiáticos orientales modernos que los europeos modernos, lo que indica que el Cro-Magnon y el neandertal se cruzaron en algún momento mientras coexistían juntos. Luego se encontraron restos fósiles de denisovanos en el este de Asia que coinciden genéticamente con la gente moderna de Melanesia, o lo que llamamos Micronesia, que es Fiji, Vanuatu, Papúa, Nueva Guinea y partes de Indonesia. Pero el más impresionante se encuentra en un artículo de la revista Nature titulado La secuencia genómica completa de un neandertal en las montañas de Altai, que se encuentran en Siberia entre Rusia, Kazajistán y Mongolia. Lo que sorprendentemente se descubrió es que en todo el mundo, los nativos americanos Mije del este de México y los Caritiana del este de Brasil portan ADN denisovano y neandertal. Eso difiere del que llevan los europeos. Como dice el artículo, y nos adentraremos en las leyendas de los nativos americanos, la diferencia en el ADN de los neandertales y denisovanos, en contraste con los europeos, podría ayudar a resolver un misterio de larga data, y eso sea o no parte de la población nativa del litoral oriental de las Américas, donde una vez estuvo la Atlántida. Fue poblada o mezclada con europeos mucho antes de la época de Colón y otros exploradores coloniales europeos. De hecho, hay muchos otros estudios que pondremos en la descripción que muestran que los genomas africanos nativos modernos todavía contienen signos de mezcla antigua con otras especies de homínidos arcaicos que no están presentes en el ADN de las personas no africanas, y que esta cría de especies cruzadas ocurrió más recientemente en África hasta hace unos 30.000 años, al menos de acuerdo con las líneas de tiempo de mutación del ADN mitocondrial utilizadas por las ciencias genéticas. Y recientemente el Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague secuenció el ADN de un esqueleto masculino de 37.000 años encontrado en Kostenki, Rusia, lo que mostró que los escandinavos actuales son los parientes vivos más cercanos, genéticamente hablando, al primer Cro-Magnon en Europa.
y que muchos rasgos europeos, incluidos los del Medio Oriente, ya estaban presentes en los primeros europeos, así como en la mezcla de múltiples especies de homínidos antiguos e incluso neandertales desde hace 60.000 a 70.000 años. Desafortunadamente, olvídate de las razas. También mostró que los europeos originales eran una mezcla de diferentes especies, genéticamente hablando, de África y otras mezclas de linajes. Y luego tenemos los tipos de sangre, que se transmiten de manera mucho más exacta que cualquier otra característica genética. Disipemos dos mitos ahora mismo sobre el tipo de sangre RH negativo o del factor RH negativo que se produce en el 1% de la población mundial. Mi propio tipo de sangre es AB negativo, el más raro. Y hay personas que afirman que soy un reptil o que soy descendiente de astronautas alienígenas. Pero les puedo asegurar que no tengo cola ni lengua bífida. Los reptiles son cuadrúpedos. Al menos creo que se supone deben serlo. Y todavía no he recibido ninguna tarjeta de Navidad de la Federación Galáctica de la Luz. Y no, las personas con sangre RH negativa no están relacionadas genéticamente con los monos macacos de factor RH. Fue descubierto por primera vez por Karl N. Steiner en 1930 y recibió su nombre de los monos macacos de factor RH en los que descubrió ese tipo de sangre y le puso su nombre. Las moléculas de RH son solo antígenos proteicos que se encuentran en la superficie exterior de los glóbulos rojos que se encuentran en todos los primates, y de una u otra forma en la mayoría de las formas de vida, desde algas, peces, humanos, incluso algunas bacterias y la mayoría, pero no todos, los homínidos. Como vuelve a señalar Robert Sepper, si la sangre RH negativa es simplemente una mutación, entonces, ¿por qué tantas personas RH negativas también tienen una vértebra adicional? Eso también se explica convenientemente como una mutación genética. Todos sabemos que ciertos tipos de sangre no pueden recibir transfusiones de sangre de otros tipos de sangre que no son compatibles. También sabemos que los anticuerpos de una madre RH negativo pueden, en ciertos casos, atacar la sangre de un feto RH positivo después de que las células del feto RH positivo ingresen a su torrente sanguíneo. Esto puede ser fatal para el feto, y las mujeres embarazadas con RH negativo reciben inyecciones especiales para combatirlo. Si la humanidad evolucionara a partir del mismo antepasado africano, entonces la sangre de todos sería compatible. Pero no es que los tipos de sangre de factor RH negativos aparecieron repentinamente hace 35.000 años en Cromañón. ¿De dónde proceden los negativos RH? ¿Por qué el cuerpo de una madre RH negativa que tiene un hijo RH positivo trata de rechazar su propia descendencia? La humanidad no es una única raza descendiente del mismo antepasado africano, sino una especie hibridada. Muy bien. Ese tipo podría haber descendido de extraterrestres. Esto nos lleva a otro mito sobre los orígenes de los nativos indígenas de América del Norte y del Sur, que cruzaron desde el noreste de Asia a Alaska hace unos 13.000 años. Y los colonos europeos descubrieron el Nuevo Mundo hace 500 años. Ahora aparentemente desacreditado por otros estudios recientes, esta vez en ADN MT o ADN mitocondrial. Esta vez pasó de la madre al hijo y al controvertido halogrupo X. Lo que tiene de especial el ADN mitocondrial es que es el ADN de bacterias como los orgánulos que se encuentran dentro de la célula humana, pero con su propio código de ADN, no con el ADN humano real. Y ese ADN bacteriano se transmite de madre a hijo en el útero, ya a través de la línea femenina. Dado que el ADN mitocondrial muta a un ritmo observable y predecible bien entendido, los científicos no solo pueden analizarlo y compararlo en poblaciones humanas modernas entre sí, para ver qué grupos están relacionados, cuánto tiempo ocurrió la reproducción y patrones de migración basados en comparaciones de mutaciones, sino que ahora han tomado el ADN mitocondrial de los huesos y dientes de antiguos homínidos de miles de años y han hecho lo mismo.
En el estudio de 1998 del Dr. Michael Brown titulado Halogrupo X de ADN-MT, un antiguo vínculo entre Europa, Asia Occidental y América del Norte, tiene una conclusión que reescribe la historia. Después de descubrir que el 3% de los nativos americanos analizados tenían ADN mitocondrial del halogrupo X europeo, y los de las tribus Ojibwe asentadas en el lado atlántico de las Américas, al oeste de Atlantis, tenían una concentración del 25%, como dijo el estudio. Se ha propuesto que un quinto halogrupo X de ADN-MT representa un linaje fundador menor en los nativos americanos. A diferencia de los haplogrupos de la A a la D, el haplogrupo X también se encuentra en bajas frecuencias en las poblaciones europeas modernas. Los resultados identificaron un motivo de consenso del haplogrupo X que caracteriza nuestras muestras europeas y nativas americanas. Entre los nativos americanos, el haplogrupo X parece estar esencialmente restringido a los grupos amerindios del norte, incluidos los Ojibwa, etc. El análisis de la red de medios indicó que los ADN-MT del haplogrupo X europeos y nativos americanos, aunque distintos, están relacionados lejanamente entre sí. Las estimaciones de tiempo para la llegada de X a América del Norte son hace 12.000 a 36.000 años, dependiendo del número de fundadores supuestos, lo que respalda la conclusión de que las personas que albergan el haplogrupo X se encuentran entre los fundadores originales de las poblaciones nativas americanas. Hasta la fecha, el haplogrupo X no se ha identificado inequívocamente en Asia, lo que significa que normalmente no se encuentra en los asiáticos, aunque algunos se han encontrado en pueblos que viven cerca de la cuenca Terrán de China, famosa por sus antiguas momias caucásicas altas y pelirrojas. Planteando la posibilidad de que algunos fundadores nativos americanos fueran de ascendencia caucásica, tanto para Colón, Polo, Eric el Rojo y los vikingos. De hecho, cuando los supuestos pioneros Lewis y Clark se encontraron con la tribu Mandan Sioux de Missouri y Dakota del Norte, ¿y recuerdas ese nombre, Dan? Volveremos a la importancia de eso más tarde. Lewis se sorprendió de que muchos de los indios de la tribu Mandan tuvieran cabello rubio y ojos azules. Además, el diseño de su aldea no era como la de cualquier otra tribu del país en ese momento. Tenían un diseño de estilo europeo de la ciudad de su pueblo, y las juntas de sus cabañas de troncos estaban ensambladas como las de estilo del norte de Europa. Los Mandan afirmaron que su gran padre venía del otro lado de las grandes aguas del este. Se referían al Océano Atlántico o Atlantis. El Cromañón Atlante ya estaba allí en las Américas hace al menos 12 a 36.000 años, y tal vez incluso mucho más. Hay muchos otros estudios genéticos de haplogrupos y cromosomas, y realizados en múltiples sitios de enterramiento y pueblos nativos. A continuación puedes encontrar estas referencias en los libros de Robert Sepper, Especies con Amnesia, y no puedo recomendar su libro o canal de YouTube Atlantean Gardens lo suficiente. Dejaremos el enlace, así que chécalo si el tema te interesa. El cabello rubio y los ojos azules o grises son rasgos genéticos recesivos que ambos padres deben portar como una posibilidad de expresión. De hecho, menos del 17% de los 330 millones de personas de los Estados Unidos tienen ojos azules, pero se cree que todos menos 6 o ahora 7, incluido Obama, de los primeros 44 presidentes, tenían ojos azules o grises. ¿Cuáles son las posibilidades? De hecho, no solo es Estados Unidos. Cuando miramos a otras potencias del mundo occidental, contra todo el pronóstico, vemos exactamente la misma tendencia. Una minoría genética recesiva del 17% parece ser un 90% dominante en sus élites políticas e incluso empresariales. Esto es estadísticamente imposible, a menos que algo más antiguo, oculto y más profundo esté sucediendo aquí, y que el público en general no tenga conocimiento. También puedes acarrear rasgos genéticos de cabello rubio u ojos azules en tus cromosomas sin expresarlos vos mismo, y sería muy interesante saber cuántas de estas élites políticas y empresariales también tienen tipos de sangre RH negativos.
Lo vemos en todas partes como una minoría genética del 17%, como la abrumadora mayoría gobernante, desde los multimillonarios más ricos del mundo, e incluso Hollywood, hasta los papas y cardenales. Y ni siquiera comencemos con las familias reales del mundo. Entonces, ¿qué diablos está pasando realmente aquí? Especialmente a la luz del hecho de que ahora está surgiendo evidencia de que la realeza europea y las familias de dinero eran en realidad de raza negra, como el rey James de la Biblia King James, el rey Jorge, los Habsburgo, los Tucker, las familias Reiter, los Zwickau, Fugger, Kirchberg y las familias de Augsburgo son de raza negra. El imperio romano de Hesse claramente de raza negra. Y tenemos nuestras reinas africanas y egipcias. Pero espera, ¿no nos dicen que hay una conspiración judía blanca para apoderarse del mundo? Pero si los Bergs son realmente de raza negra, ¿qué está pasando realmente? Bueno, para empezar, no hubo una sola ola de invasión de cromañones, hiperbóreos, atlantes, que se cruzó y gobernó el resto de los homínidos ya cruzados del mundo, pero múltiples olas de invasión durante al menos los últimos 45.000 años. La última ola fue en la edad de Aries, alrededor del 2200 a.C. al 141 a.C., al menos de la supuesta línea de tiempo principal, que es de donde obtenemos el nombre de raza aria o término raza aria. La última de las muchas invasiones mundiales de cromañones hiperbóreos atlantes en ese periodo de tiempo, cada vez trayendo nuevas herramientas y métodos avanzados para la caza y la arquitectura, tecnologías agrícolas, domesticación de animales, metalurgia, filosofías, artes, oficios, religiones e incluso ciencias avanzadas, o lo que solía llamarse magia. Los arqueólogos y antropólogos llaman a estas edades, pero están estupefactos en cuanto a cómo el mundo podría durar miles de años a la vez, sin nuevos avances o avances tecnológicos, y de repente todos dan los mismos saltos aproximadamente, en los mismos momentos en cada nueva era, a pesar de que supuestamente están aislados unos de otros. Para comprender la mentalidad racista prevaleciente de estos linajes, Atlante, Ario, Cromañón, que gobiernan, siempre puedes verlos en imágenes y pinturas con su mano oculta, un dedo meñique curvado de manera antinatural, haciendo un gesto masónico en forma de la M en la otra. Podemos mirar los escritos de Ignatius Loyola Donnelly en su libro Atlantis. Cambiaré la redacción del audio para que sea más políticamente correcto, aunque su elección de palabras y escritura dan una idea profunda de esta mentalidad de estas personas. No puedo creer que los grandes inventos que asombraron a los arqueólogos y antropólogos se hayan duplicado espontáneamente en diferentes países. No hay verdad en toda la teoría de que los hombres presionados por la necesidad siempre encontrarán la misma invención para aliviar sus necesidades. Si esto fuera así, todas las tribus indígenas habrían inventado el boomerang. Todos poseían arcos y flechas de cerámica, ondas, carpas y canoas. En resumen, todas las razas habrían ascendido a la civilización, porque ciertamente las comodidades de la vida son tan agradables para un pueblo como para otro. La civilización no es transmitible a todos. Muchas tribus indígenas son incapaces de hacerlo. Hay dos grandes divisiones de la humanidad, la civilizada y la incivilizada. Y todas las razas civilizadas del mundo han tenido algo de civilización desde las edades más tempranas. Y como todos los caminos conducen a Roma, todas las líneas convergentes de la civilización conducen de regreso a la Atlántida. El abismo entre el hombre civilizado y el indígena es simplemente incalculable. Representa no solo una diferencia en las artes y métodos de vida, sino en la constitución mental, los instintos y las predisposiciones del alma. La progenie de razas civilizadas en su deporte fabrican ruedas hidráulicas, carros y casas de mazorca. El indígena se divierte con arcos y flechas. Uno pertenece a una raza constructora y creadora, el otro a un ganado de caza salvaje. Este abismo entre lo indígena y lo civilizado nunca ha sido superado por ninguna nación por su propia fuerza original.
y sin influencias externas sobre ellos durante el periodo histórico. Aquellos que son incivilizados en los albores de la historia son aún incivilizados. Es posible que sus amos les hayan enseñado algo de las artes de los esclavos bárbaros, que cubriremos. Y las razas conquistadas han compartido algunas de las ventajas que poseían sus conquistadores. Pero buscaremos en vano cualquier ejemplo de un pueblo indígena que desarrolle una civilización de sí mismo y entre ellos. Puede que me recuerde a los galos, godos y británicos, todas ellas poblaciones de ADN de Cromañón Atlante en la costa atlántica. Pero no se trataba de gente incivilizada. Poseían lenguajes escritos, poesía, oratoria e historia. Fueron controlados por ideas religiosas. Creían en Dios y en la inmortalidad del alma y en un estado de recompensas y castigos después de la muerte. Dondequiera que los romanos entraban en contacto con las tribus galas, británicas o alemanas, los encontraban armados con armas de hierro. Los escoceses usaron carros y espadas de hierro en la batalla de los Grampianos. Los celtas usaban lanzas con cabeza de hierro y abrigos de cota de malla, y los galos estaban armados con espadas de hierro suave. Cultivaban la tierra, construían casas y pueblos amurallados. Tejían telas empleando vehículos de ruedas. Poseían casi todos los cereales y animales domésticos que tenemos, y forjaban hierro, bronce y acero. Los galos incluso inventaron una máquina sobre ruedas para cortar el grano, anticipando así a nuestros segadores y cortadores por 2000 años. La diferencia entre la civilización de los romanos y la de los galos era solo una diferencia de grado y no de especie. La civilización de Roma fue simplemente un desarrollo y perfección de la civilización poseída por todas las poblaciones europeas. Se extrajo de la base común de Atlantis. Si a ambos lados del Atlántico encontramos precisamente las mismas artes, ciencias, creencias religiosas, hábitos, costumbres y tradiciones, es absurdo decir que los pueblos de dos continentes llegan por separado, precisamente por los mismos pasos a exactamente los mismos fines. Cuando consideramos la semejanza de las civilizaciones de las naciones mediterráneas entre sí, nadie es tan tonto como para pretender que Roma, Grecia, Egipto, Asiria y Fenicia inventaron espontánea y separadamente las mismas artes, ciencias, hábitos y opiniones en las que todos compartieron. Entonces, ¿por qué debería prevalecer una regla de interpretación diferente entre los dos lados del Océano Atlántico, de lo que vale en cuanto a los dos lados del Mediterráneo? Si la semejanza de origen de las naciones mediterráneas indudablemente ha producido semejanza de artes, costumbres y condición, ¿por qué en el otro la similitud de sus artes, costumbres y condición de las naciones al otro lado del Atlántico no debería demostrar la similitud de un origen común? Atlantis. Esto es exactamente en línea con el imperio mundial que los investigadores modernos llaman Tartaria en este momento. Pero muy pocos investigadores señalan lo claramente obvio, que el nombre de Tartaria es Aries, la edad astrológica de Aries, la última ola de invasión aria-atlante desde el 2300 a.C. hasta el 150 a.C., también conocida como el inicio de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Recuerden, muchos pueblos todavía están en la Edad de Piedra 4000 años después. Y Tartaria termina en Aria, que lleva el nombre de los arios, la gente de las mezclas de genes hiperbóreos atlánticos Cromañón. Tenemos a los kurdos de ojos azules, a veces rubios, de Irán, Arión, India, Pakistán, Afganistán, caucásicos, arios, el rey Illuminati de ojos azules de Jordania, Dinamarca, Arión, la realeza de ojos azules de Sumeria, Sumerio, el tártaro pelirrojo de ojos azules Genghis Khan, Ario, los portadores de la civilización de América del Sur, Quetzalcóatl, Veracocha y Kukulcán,
de donde obtenemos Genghis Khan, Aryan. Los Anunnaki no eran extraterrestres, eran arios, atlantes. Estaban tan adelantados tecnológica y mentalmente en su tiempo que parecían dioses para la gente primitiva. Así como vos y tu iPhone y computadora portátil con linterna se verían en una tribu de la jungla primitiva hoy. En el lado del océano Atlántico, los nativos norteamericanos Shawnee, Cherokee, Algonquin y Chippewa, todos tienen leyendas del santo maestro de barba blanca con ojos de un verde grisáceo como el océano, cuya señal era la cruz que llevaba en sus vestiduras y que era curandero, y tenía control sobre los vientos, aguas y otros elementos naturales. En otras palabras, tecnología avanzada de agua eólica, posiblemente energía etérica, navegación, alquimia, medicina vegetal, conocimiento, astronomía y otras magias. Los cristianos afirman que fue Jesús, pero como demostraremos más adelante fueron los arios atlantes irlandeses, cuya antigua capital antes de Dublín era Terra o Tarián, y sus sacerdotes de Yesu. Es interesante que enseñó el amor y la paz y que las buenas acciones eran importantes, porque en el otro lado del mundo tenemos las enseñanzas del aristocrático real de ojos azules, es decir, el príncipe ario, Siddhartha, o el Buda Siddhartha Gautama. Ya sea entre la gente de piel oscura de ojos marrones de la India o en todo el sudeste de Asia, Tailandia, Camboya, Laos, el Buda está representado como de piel clara y ojos azules. Los escitas indoarios llegaron a Assam, India, desde las llanuras del Ganges a principios de la Edad de Hierro, 500 años antes de Cristo, e introdujeron la equitación, la arquitectura etérica, el sistema de castas brahmines y este mismo sistema religioso traído a América. Los muchos antepasados de ojos azules de estas antiguas élites todavía existen hoy en las poblaciones de los Punjabis, Sindhi, Rajasthanis y Gujaratis. Y efectivamente en China, justo al norte de donde esta invasión indoaria llegó a la India, encontramos este pequeño y extraño puño de gente moderna con el haplogrupo X, justo donde se excavaron momias arias pelirrojas, que llevaban joyas con embásticas y otros elementos etéricos, tecnológica energética. Demasiado para el primitivo hombre de las cavernas. Ahora bien, no es ningún secreto que muchas personas blancas, especialmente las pelirrojas y pecosas, se queman con el sol con mucha facilidad. De modo que la idea de un cromañón atlante hiperbóreo del frío norte que vive en lugares cálidos como en Sudamérica, India, México o incluso el norte de África y Egipto, probablemente suene absurdo. Pero tampoco es ningún secreto que el óxido de hierro es uno de los ingredientes principales del protector solar para ayudar a absorber la radiación ultravioleta. Lo que es un secreto es que el ocre rojo o la tierra de arcilla roja es una excelente fuente de varios tipos de pigmentos de óxido de hierro y también se conoce como acabado veneciano o fenicio o irlandés fenicio rojo, rojo inglés y rojo indio. Se utilizó en pinturas rupestres que aún se encuentran en excelentes condiciones después de muchos miles de años. Lo que cualquier tontillo puede ver es que los nativos americanos no tienen la piel roja y los egipcios no eran daltónicos. Entonces, ¿qué no nos dicen? Dado que este video trata sobre el racismo, hace algunos años hubo un gran alboroto
sobre cómo era despectivo para los nativos americanos llamar al equipo de fútbol americano los Pieles Rojas de Washington, exigiendo que se cambiara el nombre. La ironía de eso fue que el término Pieles Rojas proviene de la enorme cantidad de ocre rojo que encontraron los colonos dentro de las tumbas en los estados de Nueva Inglaterra, principalmente Maine, así como Labrador, New Brunswick y Terranova. Estas personas fueron y todavía se llaman la gente de la pintura roja. Más tarde, estas tumbas y esqueletos de ocre rojos exactos se encontraron en costas opuestas en Bretaña y Dinamarca. Probablemente hayas notado que todos estos lugares están en costas opuestas de lo que antes era Atlantis. La ironía aún mayor es que estos esqueletos eran de gente arcaica marítima de piel blanca, que coincidían racialmente con la gente de etnia vasca de España, que tienen un 35% de sangre RH negativa y afirman ser descendientes directos de la Atlántida. Las herramientas, armas y botes de la gente de pintura roja eran muy superiores a las de los nativos americanos posteriores en otras partes del país. Encontramos exactamente lo mismo en Egipto de alguna manera. Una población recesiva de cabello rubio, pelirrojo, de ojos azules del 17% es el linaje de la nobleza gobernante en el antiguo Egipto. Los jeroglíficos muestran claramente que conocen la diferencia de color entre las distintas razas que ocuparon Egipto. Y sin embargo siempre encontramos a los dioses y los faraones no solo pintados con las mismas vestimentas blancas que los nativos norteamericanos y sudamericanos hablaban de sus portadores de sabiduría, sino también pintados de piel roja, protector solar. ¿Eran estos atlantes? Los incas, aztecas y mayas también estaban obsesionados con la gente de piel roja de ojos azules. Y con razón, no solo casi todos los idiomas del mundo se derivan de un idioma raíz común, ancestral, protoeuropeo e indoariano, sino que, como señala Conor McDarry en su libro La sabiduría irlandesa preservada en la Biblia y pirámides, dejaré un enlace del audiolibro en la descripción. Todas las tradiciones nativas, las costumbres e incluso las palabras de las tribus de las Américas comparten el ancestro común y el idioma raíz del celta gaélico. Pueden pausar las pantallas aquí y leer algunos ejemplos de esto. Y hay muchos más en el libro de Atlantis de Donnelly. Comparado con otros homínidos, el cromañón medía más de 1,80 m, lucía pómulos muy gruesos, una frente poblada y una mandíbula fuerte para masticar granos agrícolas. Era dólicocefálico, es decir, de cabeza larga de adelante hacia atrás. Y sin embargo tenía una cara corta y una frente grande. Los antropólogos llaman a esto desarmonismo, y es un rasgo característico que define al hombre cromañón. Necesitarías un gran sombrero para cubrir una cabeza como esa. Incluso en un concierto country de Billy Ray Cyrus, sería difícil encontrar tantos blanquitos de piel clara de ojos azules como en la lista de papas. O mirar a todos los obispos y cardenales de las distintas fracciones de la Iglesia y el Consejo de Iglesias. Incluso los evangelistas de la televisión están dominados por ellos. Demonios. Incluso hay controversia sobre otros famosos íconos religiosos con piel, como la de la luna llena. Pero eso no es asunto mío. De alguna manera, este 15% de la minoría genética aria de ojos azules parece dominar la lista de multimillonarios del mundo, las familias reales, Hollywood, la masonería, y gracias a Dios por todos los artistas de raza negra increíblemente dotados, o la industria de la música estaría dominada por el mismo fenómeno ridículo. Tengo que preguntarme, ¿están cubriendo sus ojos o su color de ojos? Hermano, mi gente sabe que te estás estancando. Bien sabes lo que todos estamos esperando que discutas. No hay suficientes aclaraciones de responsabilidad en el mundo para esta sección, Moisés, pero haré todo lo posible. Hay muchas personas que creen falsamente
y han sido engañadas a propósito para que crean de que hay una conspiración de cierto grupo religioso de pueblos para apoderarse del mundo. Para nosotros, la oportunidad de forjar para nosotros y para las generaciones futuras un nuevo orden mundial, un mundo donde el imperio de la ley, no la ley de la selva, gobierne la conducta de las naciones. El mundo ya fue tomado hace mucho tiempo, no por un grupo religioso, sino por una especie biológica física. Las especies genéticas son muy reales y existen. Los sistemas de creencias son ficticios y no existen en la realidad. Podés optar por creer en Santa Claus, el hada de los dientes, o el conejito de Pascua, o el judaísmo, el cristianismo o el islam. Pero en cualquier segundo puedes optar por dejar de creer en uno y creer en uno de los otros, o en ninguno de ellos. Entonces en realidad no existen. No puedes elegir tener un color de ojos o de piel diferente mañana. Bien, los judíos no son una raza biológica. Son solo personas que comparten un sistema de creencia ficticio común. El sionismo también es un sistema de creencias ficticio. Y existen diferentes tipos de sionismo: político, práctico, sintético, laboral, revisionista, cultural, revolucionario, religioso, reformista, cristiano, neo y post-sionismo. No todos son judíos, pero todos no son más que sistemas elegidos de creencias ficticias. Los judíos no gobiernan el mundo porque no existen, pero los arios que dicen creer en el judaísmo podrían gobernar el mundo. Culpar a todos los judíos por el sionismo es como culpar a todos los cristianos por el Ku Klux Klan, o culpar a todos los musulmanes por ISIS. Así que mientras culpes y no penses críticamente, todo es una falacia lógica. Los judíos de verdad son pateados por la FDI de Cromañón por hablar en contra de todo esto. La gente dirá, bueno, ¿qué pasa con los falsos judíos? Los házaros, está ahí en tu cara. Hazarianos, judíos askenazí, askenazis. Como la esvástica, la estrella de David es la antigua tecnología de energía etérica Atlante Cromañón Aria. Los fenicios hebreos no eran judíos y no fueron el origen de los celtas de la antigua Irlanda y Escocia. Los sumerios y fenicios eran colonias de los celtas irlandeses atlantes arios, los finlandeses. Es por eso que no quieren que la gente hable más en gaélico, porque se darán cuenta de que no solo los sistemas terrestres gaélico y hebreo son los mismos, sino que los idiomas también. El hebreo, el irlandés, el gaélico son lo mismo que McDarrow señala como fenicios. Era un hombre falso aplicado a la raza irlandesa. Está escrito a propósito en esta forma de ortografía que ha servido bien para desviar a la gente de la pista y ha ayudado muy bien a mantener el engaño. Si hubieran escrito la palabra en su forma simple de fenicio, habría demasiados que podrían ver el verdadero significado de la misma y así obtener una pista sobre la verdad real que debía ocultarse. La palabra Fion o Fin es un nombre irlandés del sol, y los fenicios eran los adoradores irlandeses del sol de los sacerdotes magos de Yesa o Jesús, el dios del sol irlandés, que trajeron consigo a Egipto su civilización y artes ya desarrolladas en Irlanda. Allí erigieron sus monumentos altares al dios del sol, del cual la Gran Pirámide era el símbolo de la coronación y la obra maestra. Llevaron su misión desde allí a las tierras más lejanas del este. Todo irlandés que hoy habla el idioma irlandés, al pronunciar el nombre de Jesucristo en su lengua materna, lo pronuncia Yesa Criost. Inconsciente del hecho de que este era el Salvador en la cruz, adorado por sus antepasados durante siglos, incluso antes de que Roma fuera fundada en sus 7 colinas, nombradas en honor a las 7 montañas hermanas de Irlanda. De hecho, y en verdad fueron los irlandeses quienes fundaron la propia Roma.
Antiguamente fue una colonia irlandesa en un establecimiento de la iglesia fundada por los fenicios, los irlandeses, tanto con fines comerciales como religiosos, y le dieron su nombre y ha sido demostrado por la etimología de la palabra Roma. Basta con decir que Roma tenía una razón más urgente para provocar la Edad Media y sumir al mundo en la ignorancia. Esto lo logró negando la educación a la gente, lo que todavía ocurre hoy. Hay una vieja broma sobre lo que hace un chico pelirrojo de ojos azules llamado Jesús o Yesa, pasando el rato en el antiguo Medio Oriente con tipos llamados John, Paul, Mark, Luke y Matthew. Bueno, en los supuestos siglos del 11 al 14, Roma dedicó sus esfuerzos a que se escribieran historias ficticias de los diferentes países y se esforzó por hacer que todas estas historias se correspondieran entre sí. De esta manera, los sacerdotes escribas pensaron que sería difícil, si no imposible, descubrir cómo Roma obtuvo su Salvador, su Biblia y sus instituciones religiosas. El cristianismo no se originó en Roma ni en ninguna parte de los dominios romanos. Es solo una suposición falsa y ficticia atribuir el comienzo o los orígenes de la religión cristiana a Roma, que es desde la época del Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, cuando Roma la adoptó formalmente. Los hechos reales y verdaderos del cristianismo dicen que fue la religión de la antigua Irlanda durante miles de años antes de esa fecha. Esto fue en un momento en que Roma no era más que una colonia de la iglesia irlandesa, al igual que el resto de colonias de iglesias mediterráneas o asentamientos como Siracusa y Sicilia, tomados del nombre irlandés Cercia o Syracuse, el oriental o Sol, de donde obtenemos el nombre de Siracusa, Nueva York, en la costa atlántica o Atlante, y los iroquíes o irlandeses adoradores del sol, los indios arios también en la costa atlántica Atlante, que fueron establecidos allí por los fenicios irlandeses, los adoradores del sol. Este hecho se conserva crípticamente en la leyenda mítica de Rómulo y Remo, los hermanos gemelos. Como sabemos, a los iluminados arios adoradores del sol les gusta hablar en código hacia adelante y hacia atrás. Se dice que Rómulo fundó Roma, y de él se dice que Roma tuvo su nombre Roma. Rómulo y Remo no son más que dos nombres formulados e inventados del sol. Rómulos en inglés, y al revés al estilo Illuminati, es Sulomor, Solos More, la gran luz, el sol. Y Remus en inglés, al revés es Summer o Sumeria, verano, como se suponía que debía ser. El verano es una idea mítica, nombre irlandés y un verdadero aspecto del sol. Estos nombres se toman de los irlandeses tanto de hecho como de forma ideal. Uno de los nombres irlandeses del sol es Som o Somra, Summer. No es coincidencia que el rito escocés de la francmasonería provenga de la Escocia celta, área Atlante, o que sea un remanente de las antiguas escuelas de misterios de sacerdotes arios, atlantes, irlandeses, egipcios. Te diré quién más viene de la Escocia aria. Esos Rothschild de ojos azules. No son judíos y no son házaros. Como yo, probablemente has escuchado y arrojado la historia típica, ridículamente inverosímil, 1.000.000 de veces sin pensarlo más. Un cambista y usurero perdedor backstreet de Frankfurt, Alemania, llamado Meyer Amschel Bauer, cuelga un escudo rojo en su puerta, en alemán Rotes Schild, en él, el símbolo ario de la tecnología de energía etérica, y decide cambiar su apellido, no por el nombre o la pronunciación alemana, sino por una traducción inglesa en mal estado de alemán de primer año. Luego, mágicamente, se enamora de los príncipes de la realeza, ex jesuitas, Illuminati, y reúne a sus amigos en una mesa de póker los martes por la noche y les presenta su plan para dominar el mundo durante los próximos 300 años. Como lo hace en sus recesos de fumado de 15 minutos cuando no es un usurero de nadie. Pero como ha descubierto Miles Mathis, Rothschild significa literalmente hijo de Roth. ¿Pero quiénes son los Roth? No son nada menos que los condes y duques de la Escocia de Roth de la celta aria Leslie.
Roths proviene del gaélico Rothios, el área de Escocia donde se encuentran los duques de Leslie y los condes de Rothes. Y Rothios proviene de la antigua raíz hebrea, aria Roth o Rath, que significa persona sabia. La historia del escudo rojo es una tontería. El séptimo conde o noble de Roths era banquero, nombrado señor alto tesorero de Escocia en 1663, y más tarde elevado a duque. Más tarde, el rey Carlos lo nombró canciller de Escocia de por vida. Se casó con los Lindsay y los Hamilton, y su hija se casó con un Hamilton de los Hamilton del conde. Cuando él murió, el séptimo conde de Roths, el ducado terminó y el condado pasó a su hija. Y su hijo se convirtió en el noveno conde de Roths. Entonces, ¿quién fue el octavo conde de Roths o los nobles? No fue el marido de su hija, el Hamilton con quien se casó, porque él ya era el conde de Haddington. Y cuando el condado de Roths fue rechazado en 1663 a la hija del séptimo conde, se estipuló que los dos condados de Haddington y Roths debían permanecer separados. Así que el octavo conde de Roths era el hijo varón del séptimo, quien llevó la fortuna de la familia a sus parientes en Alemania durante la Revolución Inglesa y cambió su nombre por el hijo de Roth o Rothschild. Así es como se mezclaba con la nobleza de los príncipes y los ex-jesuitas Illuminati. Ahora volvamos a la raíz atlante-aria de todo este lío y observemos los idiomas indoarios en Europa. Y quiero mostrarte lo que sucede cuando no entendés que los hebreos no eran judíos. Eran atlantes irlandeses, por lo que solo obtenés la mitad de la historia. Los vikingos son judíos. Regresemos a la vieja historia de Moisés. Moisés y los israelitas fueron expulsados de Egipto. Viajaron a la tierra prometida, a la tierra del Edén, situada en la tierra santa. Allí se convirtieron en la gente del Edén. Más tarde, el símbolo de su pueblo se convirtió en la cruz en la que murió su antiguo rey Yeshua. En el año 800, tuvieron que abandonar Tierra Santa debido a las inundaciones masivas. Después de un tiempo, la gente del Edén aterriza con sus barcos en el norte de Europa. Allí pusieron un pie en el suelo y lo llamaron Edenland por su pérdida. Cuando los lugareños preguntaban quiénes son, dicen que son vikingos, es decir, posiblemente refugiados. En el año miles, de repente, está apareciendo un nuevo idioma. Es la lengua raíz de los llamados idiomas alemanes e inglés. Dietz, holandés, Ditsland, Deutschland. Entonces, ¿de dónde vienen estos Dietz? Bueno, ¿qué idioma hablaban los vikingos? Viniendo de Tierra Santa, estaban hablando Judean, Yiddish, Dish, Dietz, holandés. Por eso se llamaban a sí mismos vikingos.
Entonces, Deutschland en realidad significa Deutschland o Jiddishland. Eran cristianos que importaban el cristianismo. Los sacerdotes fueron seguidos por los soldados vikingos que se transformaron en los cruzados. Los colores blanco, rojo con la cruz en su escudo eran el símbolo de su mítico león. El león de Judá, el Ari. Entonces se convirtieron en los arios. Otro nombre para los vikingos fue el de los hijos de Noé, el Ashkenazi. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, los arios, los Ashkenazi de Jiddishland, estaban matando a los judíos. Los templarios estaban conquistando Europa. Construyendo castillos y catedrales para sus sumos sacerdotes vikingos, las catedrales Goti. Posteriormente, conquistaron América. Empezaron a gobernar las olas y ahora la bandera vikinga sigue dominando la tierra y el mar. ¿Todavía te preguntas por qué Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Europa están tan cerca de los israelitas? Eso es porque son uno y lo mismo. Se nos dice que el sobreviviente de la destrucción atlante, Noé, y su barca aterrizaron en el monte Ararat, o la rata aria, en Armenia o Ariomania, justo al sur de la cordillera del Cáucaso, de donde obtenemos el término caucásico, cerca de la República de Alania, Atlantia. Pero este tipo Noé tenía 3 hijos de razas mixtas completamente diferentes: Japeth, un completo blanquito ario; Ham, de raza negra, como el caballero; y Shem, un shamita o semita, un mulato de raza mixta. Noé debe haber sido el Hugh Hefner de su tiempo. Y luego divide sus tierras entre sus 3 hijos, lo cual es claramente una metáfora de la invasión atlante-cromañón en oleadas anteriores. A menos que Noé pagara un mes de pensión a los hijos de las concubinas y diferentes códigos de Aria, lo cual es dudoso. Pero echemos un vistazo al hijo caucásico real o metafórico Japeth y el área superpuesta del territorio compartido de estos 3 hermanos, donde todos los problemas y conflictos políticos y religiosos del mundo todavía existen hoy, que las multitudes conspirativas llamaron Hazaria, la tierra de los judíos falsos, y el supuesto lugar de nacimiento de la conspiración de dominación mundial. Al observar la migración de tribus házaras o arias a regiones de Europa del Este, principalmente Rusia y Polonia, donde en los albores de la era moderna se encontró la mayor concentración de judíos, varios historiadores han conjeturado que una parte sustancial y quizás la mayoría de los judíos orientales y por lo tanto de la judía mundial podrían ser de origen házaro y no semítico o shemético. Las implicaciones de largo alcance de esta hipótesis pueden explicar la gran precaución que han ejercido los historiadores al abordar este tema, sino evitándolo por completo, para no alterar a los creyentes en el dogma de la raza elegida.
Los caraítas de habla turca de Crimea, Polonia y otros lugares han afirmado una conexión con los házaros, confirmada por la evidencia del folclore y la antropología, así como por su idioma. ¿Qué importancia tiene la presencia de los hijos caucásicos de Japeth en las tiendas de Sem? Un nuevo enfoque, tanto al problema de las relaciones entre los judíos házaros y otras comunidades judías, como a la cuestión de hasta dónde podemos llegar en lo que respecta a los judíos házaros, como al núcleo del gran asentamiento judío en Europa del Este. Los descendientes arios de ese asentamiento, los que se quedaron donde estaban, los que emigraron a los Estados Unidos y otros países, y los que fueron a Israel, constituyen ahora la gran mayoría de los judíos del mundo. La gran mayoría de los judíos sobrevivientes en el mundo es de origen europeo del este y por lo tanto de Hazaria. Como se ha dicho en este video, sus antepasados no vinieron del Jordán, sino del Volga, no de Canaán, sino del Cáucaso, la primera cuna de la raza aria después de la destrucción de la Atlántida, y que genéticamente están más relacionados con las tribus Hun, Uyghur, Magyar o las gnósticas irlandesas Magi que con las de Abraham, Isaac y Jacob. Si este fuera el caso, entonces el término antisemitismo o antisemitismo quedaría vacío de significado. La historia del imperio házaro de Japeth comienza a parecer el engaño más cruel que jamás haya perpetrado la historia. El diplomático judío Hasdai se enteró por primera vez de la existencia de un reino judío independiente a través de algunos comerciantes de Jorazán en Persia. Más tarde encontró una ciudad considerable de detalles verídicos sobre el reino házaro, incluido el nombre de José, su rey sacerdote. Hasdai envió la carta al rey José, que contenía una lista de preguntas sobre el estado házaro, su gente, método de gobierno, fuerzas armadas, incluido una investigación a cuál de las 12 tribus pertenecía este rey José. La respuesta del rey José enfatiza con orgullo que el reino házaro prueba la mentira de cualquiera que diga que el cetro del león ario de Judá ha caído para siempre de las manos de los judíos y que no hay lugar en la tierra para un reino propio, lo que significa que nunca fue judío en primer lugar, sino ario. Y el rey José luego procede a proporcionar una genealogía de su pueblo. Aunque él mismo es un nacionalista judío feroz en su creencia religiosa ficticia, no puede ni reclama para ellos descendencia semítica o shemítica biológica. Él rastrea su ascendencia genética no a Shem, sino al tercer hijo de Noé, Japeth, o más precisamente el nieto de Japeth, Togarma, el antepasado de todas las tribus turcas, que tuvo 10 hijos incluidos Uyghur, Dursu, Avars, The Huns, Vasili, Basel, Suiza, Tarniak, los házaros o hazarianos, Zagora, los búlgaros, y Sabir o serbios y siberianos. Miren a su alrededor en su foro económico mundial, sus líderes políticos, sus multimillonarios, sus familias reales, sus masones, sus líderes religiosos, sus neoconservadores, sus líderes de Silicon Valley, sus estrellas de Hollywood, los mejores transhumanistas. ¿Quién está realmente dispuesto a estropearte? ¿Estas personas? ¿O puedes reconocer la propaganda flagrante cuando la ves? El conde Kalergi escribió el plan de Kalergi para bombardear y desplazar a los países africanos y del Medio Oriente, inundar la Europa aria con estos inmigrantes desplazados y mezclar las razas, de modo que la población genética europea aria se extinguiría. La familia aria Bankster Rothschild adoptó y financió el plan Kalergi para aniquilar a Europa y la ONU está ejecutando el plan bajo el nombre de migración de reemplazo, una parte de la agenda de la ONU, pero ¿quién era el conde Kalergi?
¿Y por qué la casa aria de Roths lo está ayudando a aniquilar la Europa aria? Nacido en Asia y conocido como el padre de la Unión Europea, el conde Count de Hoog-Kalergi, de raza mixta, hablaba hebreo ario-gaélico, tenía 3 esposas judías y era masón. Su padre era amigo cercano del ario sionista Theodor Herzl, el supuesto fundador del sionismo, quien él mismo era amigo del barón Louis de Rothschild, de ojos azules. Ayudando en nombre del falso judío Nye-Brith, que salió del idioma gaélico e irlandés ario del uso excesivo de los apóstrofes y los nombres, instituyó el exterminio de la raza aria, a pesar de sus mejores amigos, siendo el de ojos azules líder de la raza aria. Mientras lo hacía, el conde Kalergi fue el fundador y presidente durante 49 años de la Unión Paneuropea, precursora de la Unión Europea. En su libro de 1925. Dice esto: el hombre del futuro será de raza mixta. La raza negroide eurasiática del futuro reemplazará la diversidad de los pueblos. El bolchevismo ruso constituye un paso decisivo hacia este propósito. Un pequeño grupo de aristócratas espirituales comunistas, lo que ahora llamamos tecnócratas, gobierna el país. En 1950, el conde recibió el primer premio Rey Carlomagno del Blanquito de Ojos Azules. Otros ganadores del premio han sido esos de la minoría genética de un 15% de ojos azules, como Winston Churchill, Henry Kissinger, Edward Heath, Bill Clinton y Tony Blair. Un grupo irónicamente indiverso de ganadores de premios por querer reemplazar el mundo con negroides euroasiáticos de raza mixta, a menos que el pequeño grupo de aristócratas espirituales comunistas que queden para gobernarlos a todos sigan siendo unos arios de ojos azules. Una carta de diciembre de 1939 al Dr. Gamble, en el apogeo del movimiento eugenésico ario de Margaret Sanger, quien era la jefa del proyecto negro para introducir el control de la natalidad y la esterilización en las poblaciones negras en el sur de los Estados Unidos, a partir de la idea de la eugenesia, que al menos hijos tenés, más prósperos sos. Tened en cuenta que las familias católicas romanas blancas como la mía tenían de 10 a 15 hijos, pero no había ningún proyecto blanco para ellos. Y el mundo está lleno de guetos y barrios marginales, lleno de familias con solo 1 o 2 niños. Margaret Sanger escribió: la señorita Delf estuvo aquí para el Día de Acción de Gracias y estoy más que encantada de saber que pudo obtener $250 de varias organizaciones de control de la natalidad. Creo que mi elección de ella ha sido justificada a pesar de que es un precio un poco más alto del ordinario. En otras palabras, un vendedor altamente efectivo y apasionado por reducir la población negra. Solo hay una cosa con la que me gustaría estar en contacto, y ese es el Proyecto Negro del Sur. Observo que usted duda de que vale la pena contratar a un médico negro a tiempo completo. Me parece, por mi experiencia, que mientras los negros de color tienen un gran respeto por los médicos blancos, pueden acercarse a sus propios miembros y más o menos poner sus cartas sobre la mesa, lo que significa su ignorancia, supersticiones y dudas, o quizás objeciones espirituales religiosas al control de la natalidad y la esterilización. No hacen esto con los blancos, y sí podemos capacitar al médico negro en la clínica. Puede ir entre ellos con el entusiasmo y con el conocimiento o la capacitación en ventas, lo que creo que tendrá resultados de gran alcance, despoblación entre las personas de color. Su éxito dependerá de su personalidad, de lo buen vendedor que sea para convencer a la gente, de la despoblación y de su información por nuestra parte. El trabajo del ministro religioso también es importante y también debe capacitarse para vender esta idea de despoblación a su congregación, tal vez por la federación en cuanto a nuestros ideales y la meta que esperamos alcanzar. No queremos que se sepa que queremos exterminar a la población negra. Y el ministro es el hombre que puede enderezar esa idea si alguna vez se le ocurre a alguno de sus miembros más rebeldes. Vaya, ahora, ¿por qué iban a tener esa idea? Margaret Sanger fundó Planned Parenthood, quienes en julio de este año admitieron que ella era una intolerante horrible.
El tema que realmente me llamó la atención, por ser urgente, fueron los relacionados con la salud reproductiva de la población. ¿Pero llegaste a los problemas reproductivos como intelectual? Cuando era niño, mis padres siempre participaron en diversas actividades de voluntariado. Mi papá era el jefe de Planned Parenthood y fue muy controvertido estar involucrado en eso. Tenía 8 hijos y lo que el mundo en desarrollo no necesita son más hijos. Y creo que eso fue lo más grande para Bill y para mí. Cuando entramos en este trabajo, es que nos hicimos, por supuesto, la misma pregunta que te harías. Es decir, si te metes en este trabajo y comenzás a salvar a estos niños, ¿seguirán las mujeres superpoblando el mundo? Y gracias a Dios, lo contrario es absolutamente cierto. No hacen eso porque las mujeres se dicen a sí mismas que quieren que 2 hijos sobrevivan hasta la edad adulta. Si sabes que 2 sobrevivirán hasta la edad adulta, naturalmente reducirá su población. Ellos merecen recibir esta vacuna primero y a partir de ahí se desea clasificarlos en varios países para asegurarse de que sus poblaciones más vulnerables la reciban. En nuestro país serían negros, nativos americanos, personas con problemas de salud fundamental y ancianos. Los atlantes realmente se están levantando de las cenizas. Y no, esos no son ellos. Esos son Shem. Para dejar este video en una nota positiva, puede haber varias especies de homínidos que se cruzaron durante incontables decenas de miles de años. E incluso puede ser que uno de ellos, Cromañón, haya avanzado mucho más allá de su tiempo en comparación con los demás. Puede que posiblemente les haya parecido dioses a las otras especies, e incluso gobernaron y les trajeron tecnología y llamada civilización. Pero como muestran los estudios genéticos, en este momento en la historia, a menos que seas una tribu selvática aislada, todos estamos completamente mezclados con las raíces de las especies genéticas de los demás. Y además de las raíces compartidas en común, todos tienen una genética única que otras personas no tienen y viceversa. Para aquellos que buscan la verdadera diversidad, que es lo que hace que el mundo sea maravilloso, esta es la mejor noticia para la taxonomía del Homo sapiens en su conjunto. Ninguna raza, especie de homínido o persona es mejor o más importante que la otra. Y a juzgar por el mundo en la sociedad actual, los arios pueden haber traído tecnología e inventos de confort durante sus 4 oleadas de invasión, pero también trajeron dolor, sufrimiento, guerras y formas de vida que han evolucionado para no estar en armonía con la vida natural y la convivencia pacífica. Vimos evidencias de la nobleza negra, literalmente, también en Europa, como el rey negro Jorge III y los Habsburgo de raza negra, parecen no haberse criado genéticamente hasta la extinción, según cuenta la historia, sino que han sido eliminados de los registros históricos y reemplazados por impostores arios. Y ciertamente pueden haberse mezclado genéticamente con las invasiones de Cromañón de decenas o miles de años antes. Pero son una prueba de que el hecho de que los homínidos no saliéramos todos de África no significa que los genes africanos dominantes sean salvajes, como lo afirmaron arios racistas como Donnelly. Todo lo contrario es cierto claramente. Algunos de los inventos más grandes de la actualidad provienen de lugares como África e India, no de los arios, y parece tener el propósito de la benevolencia hacia nuestro prójimo, no hacia la guerra de muerte y destrucción en beneficio propio. Nuestros aspirantes a señores atlantes arios tienen mucho que aprender de aquellos cuya genética y culturas lamentablemente carecen de ellos mismos. El racismo no es un fenómeno humano. En Tabasco, México, hay 2 especies territoriales distintas de monos aulladores racistas que se cruzarán entre sí en una zona híbrida entre sus 2 territorios. Pero ninguno de las especies se apareará ni permitirá que la descendencia híbrida regrese a sus propios territorios, poniéndola en cuarentena en la zona geográfica híbrida en el medio. Dicho esto, también hay un tigre y una cabra en un zoológico de Siberia que son mejores amigos. La cabra colocada allí por los cuidadores del zoológico para alimentar el tigre
Pero ambos, al darse cuenta de que están solos y aislados en la misma prisión común, decidieron que era más ventajoso mirar más allá de sus diferencias y vivir juntos como amigos, en lugar de matar y comerse al otro para la autogratificación inmediata. Todos podríamos aprender de estas dos hermosas almas. Si este video te ha ofendido de alguna manera, a mí también me ofendió y la hice. ¿Ven? Todos tenemos más en común de lo que deseamos admitir. Es mejor haber odiado y dejado de odiar que nunca haber odiado en absoluto.